Ahora, internamente dentro del pacto, obviamente se abre la pregunta de quién va a ser el líder de la oposición. Esto me sonó a algo que usted había denunciado de su campaña, que es lo que se llama como el acuerdo de cúpulas. Esta reunión de Gustavo Petro e Iván Cepeda. ¿Cómo les fue en la reunión? ¿Quién va a ser el jefe de la oposición? Gustavo Petro, el jefe de la oposición. Epa, epa. Bueno, entonces yo no sé, estoy seguro si estaba escuchando o no, pero pareció que Cepeda como que apuntaba a Petro, Cepeda el ex candidato presidencial, obviamente la cabeza de los casi 13 millones de votos que obtuvo el pacto histórico en una derrota muy estrecha. Usted denunció mucho los pactos ¿cómo usted los llamaba? Pactos de élite durante su campaña. No sé si está viendo algo de lo mismo en esta post derrota electoral. No, yo lo que estoy viendo son dos hombres, dos jefes naturales. El uno es el presidente de nuestro partido, el otro es el candidato presidencial de nuestro partido haciendo un gesto de unidad frente a una situación muy difícil. Sí. Unas elecciones muy difíciles en la historia de Colombia, donde solamente la diferencia entre el ganador y el perdedor son 250.000 votos. Eso genera una inestabilidad, eso genera unas dudas frente a un sistema electoral que tiene varios cuestionamientos. Entonces, yo lo que veo es un mensaje de unidad y finalmente Gustavo Petro dice, el jefe de la oposición es el pueblo, que es lo que nosotros reivindicamos dentro del partido Pacto Histórico. Por eso el partido Pacto Histórico, que solamente se volvió partido en enero, que nos otorgaron después de una batalla campal la personería jurídica, se aboca a construir su congreso fundacional para que sea el pueblo, sus bases, sus militantes, sus líderes y lideresas regionales, populares, quienes tomen decisiones fundamentales y estratégicas de nuestro movimiento, partido-movimiento. Para usted, ¿quién debería ser el líder de la oposición? Pues es que hay varios liderazgos. Evidentemente, Gustavo Petro es indiscutible el líder de la oposición. Iván Cepeda es un indiscutible líder de la oposición. Ahí estamos también nosotros desde la bancada, pero también hay un partido, Pacto Histórico, que se declara en oposición. Estamos pendientes también cuáles son los otros partidos que se van a declarar. Pero mire, te digo, Daniel, para mí que es lo importante. Nosotros queremos hacer un llamado a un gran acuerdo nacional, a todos los partidos políticos, en defensa del Estado social y democrático de derecho, de las reformas sociales, y no solamente vamos a llamar a los partidos que se declaren oposición. Queremos llamar a senadores y representantes del partido de la U, conservadores, del liberalismo. Allí también hay senadores y representantes a la Cámara que van a defender los avances, los logros sociales de este país, que los invitamos a respaldar las reformas sociales y a que hagamos un acuerdo porque se respeten las libertades individuales y que lo que el señor de la Espriella ha dicho no se materialice en la vulneración de los derechos. Senadora, ¿cómo liderar un acuerdo nacional y un acuerdo de diálogo estando en desobediencia? Y en esa desobediencia que incluye abstenerse de reconocer al otro, en este caso de la Espriella, como el presidente, si no cumple ciertas condiciones. Pero vuelvo y te digo, el llamado que yo estoy haciendo es que esto lo dirima la Corte Constitucional. Ok. Lo dirima la Corte Constitucional, que es nuestro tribunal soberano nacional, que se pronuncie y aclare, porque vuelvo e insisto, sí existe la contradicción entre jurar lealtad al gobierno de los Estados Unidos y ser el jefe de Estado en Colombia. Ahora, la desobediencia civil requiere una cohesión de la sociedad, unas mayorías, una organización, eso ya se verá, pero Sí. aquí lo sustantivo y central es que se aclare la situación de Abelardo de la Espriella. La izquierda tiene unas cosas, o sea, yo creo que la izquierda en el ciclo electoral dio una muestra de no tenerle miedo a la democracia profunda dentro de los partidos, ¿no? Así Creo que es. no fue nadie más tomó la decisión, ¿no? Soltar el bolígrafo y que pusieran a elección en las urnas en una fecha fría, todo de afán porque entonces no habían logrado lo uno, lo otro, ¿no? Con el CN y poner a elección todas las listas y además la candidatura presidencial, ¿no? Ese fue un ejercicio de democracia y tiene otra forma en la que exorciza sus discusiones internas como de una manera distinta como lo hace la izquierda. Le voy a poner a Daniel Mendoza.
y no sé, él no es un portavoz de todo el movimiento, pero sí es creo que una figura ahí adentro, una activista que hizo un documental que fue importante dentro de la izquierda, que fue Matarife, como una serie sobre los supuestos abusos de Álvaro Uribe Vélez. Y él le hace una crítica a Iván Cepeda a la que yo querría que usted reaccionara. Yo, Iván, a mí me duele mucho decir esto, Iván. Muchísimo, muchísimo. Pero la verdad es que usted nos escupió en la cara. Usted nos vendió, Iván, al aceptar ese triunfo. Usted nos vendió, Iván. Bueno, entonces ahí está Mendoza, y Mendoza le reclama a Cepeda haber reconocido las elecciones y retoma algo que usted mencionaba. No sé si usted le da la misma dimensión, y es el tema de unas supuestas irregularidades en las elecciones. ¿Usted está de acuerdo con la postura de que fue un error haber reconocido la victoria de la Espriella? Mire, cada quien tramita su frustración de manera distinta. Yo creo que es un derecho humano básico, emocional, que cada quien exprese la frustración, porque evidentemente nosotros queríamos ganar, estábamos compitiendo para ganar. Vuelvo y te repito, hoy hemos reconocido los resultados, hemos participado en los escrutinios, la diferencia es muy pequeña, los cuestionamientos sobre el sistema electoral en todo caso en Colombia son muy grandes. Te cuento solamente uno. Muy grande, Nosotros nos fue mucho mejor que a Perú, por ejemplo. interpusimos una acción de cumplimiento frente a la registraduría porque frente a fallos del Consejo de Estado se ha solicitado que el software de la registraduría sea de carácter público, auditable por todos los partidos políticos de este país, que haya trazabilidad de los C14 y los C24. Daniel, no hemos logrado todavía eso. No hemos logrado, y con eso competimos en las elecciones congresionales y esperamos que no nos toquen las próximas elecciones volver a competir con la opacidad frente al software del proceso electoral, que es de carácter público de todos los colombianos y los partidos políticos. Entonces, evidentemente hay una frustración porque también sabemos cómo ganó De la Espriella. De la Espriella fue apoyado por clanes políticos. De la Espriella no es ningún outsider que apareció y de repente fue apoyado por clanes de la política tradicional. Claro, el que no tiene clanes. Fue apoyado por sectores corporativos que coaccionaron a la gente y sectores empresariales para que fueran y lo apoyaran. Fue apoyado por el uribismo agazapado. Uribe está agazapado allá. Nosotros que no nos vengan a decir que De la Espriella es un hombre de opinión, que apareció y conquistó una opinión emocionalmente. Ahí se movilizó todo el aparato del régimen del establecimiento, que ha sido cuestionado por vínculos por el narcotráfico, con el paramilitarismo, el propio De la Espriella y sus aliados. Entonces nosotros fuimos derrotados frente a una postura que creíamos haber superado ya en Colombia y que vuelve a ganar las elecciones, y eso genera frustraciones. Sí, y yo lo entiendo, la política creo que uno no es limpia en ningún lado donde uno mire, entonces todos se los voltean al proyecto del que usted hace parte, y ustedes también tienen clanes. Por ejemplo, el clan Torres fue el senador más votado, de hecho, en su lista. Pedro Flores, que es sobrino político de Euclides Torres, un contratista que ha ganado muchos contratos públicos en este gobierno. Ustedes tuvieron el apoyo sin precedentes. Mira, de la yo parto de la presunción de inocencia y del debido proceso. Ahí está Pedro Flores y varios senadores de la República. Si hay algún problema de algún delito electoral, pues que sea dirimido en los tribunales. No, porque Todo usted de lo que la presunción de inocencia con los suyos, pero con los otros, no, en cambio, es que sí, aparte de la presunción de culpabilidad. todo lo que nosotros estamos planteando fue denunciado. Un abogado designado por la campaña, Miguel Ángel del Río, quien instauró las respectivas denuncias ante los organismos y las autoridades, y allá tendrán que dirimir los procesos de delitos electorales en curso. Sí. Aquí ha habido muchas denuncias de delitos electorales que no se han esclarecido en Colombia, como por ejemplo Odebrecht. Aquí se eligió mucha gente con el escándalo de Odebrecht, que fue aclarado por las autoridades judiciales de los Estados Unidos, y que luego aquí duerme el sueño de los justos y nunca se supo. No opera la justicia en Colombia. Por eso estamos en las dificultades que estamos. Aquí hay denuncias instauradas por la recolección de firmas del señor Abelardo De la Espriella,
que parece ser que una cantidad de firmas no corresponden, eran falsificadas y no vemos una respuesta clara y contundente del Consejo Nacional Electoral Todo el 60% y de las está firmas. denunciado y tiene que haber una respuesta de las autoridades, porque si no, entonces nos quedamos. Claro, las autoridades electorales han desestimado, pero yo entiendo que lo ha hecho el CNE, que es un órgano que tiene Sí, muchos y cuestionamientos tiene, por su origen y tiene que político. haber unas respuestas. Eh, entonces, como para redondear el futuro de la oposición, eh, ustedes entrarán al Congreso con la bancada más grande, aún así minoritaria, y las oportunidades de un diálogo temprano con el nuevo gobierno, ¿cómo las ve? Más allá de lo de la desobediencia que está condicionado al tema de la nacionalidad de la experiencia. Nosotros insistimos y le insistiremos al gobierno en las reformas sociales. ¿Y cuáles son esas reformas sociales? Nosotros creemos que se tiene que implementar la reforma pensional. Esperamos que la Corte Constitucional no le dé la espalda a 3 millones de viejos y viejas que van a recibir su bono pensional y al 80% de los trabajadores que se van a ver favorecidos por la reforma pensional. Nosotros creemos que hay que mantener y profundizar los logros de la reforma laboral con las horas extra, los dominicales, los festivos que se entregaron a los trabajadores. Y nosotros creemos que hay que sacar el sistema de salud de la corrupción y que debe haber un sistema de prestación pública-privada. Nunca hemos propuesto la estatización del sistema, eso es de las grandes mentiras, donde se pague directamente a clínicas privadas y hospitales públicos para que no sigan estafando a los droguistas, a los dueños de las clínicas y se le pague. Creemos que debe haber una salud preventiva, creemos que debe haber una industria nacional de medicamentos, una inversión de los recursos de la salud para producción nacional de medicamentos que fortalezca esa industria. Creemos que debe haber una formalización e dignificación de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de la salud y ponemos eso sobre la mesa para un acuerdo nacional. La mayoría de eso va en contra mía de lo que votó la mayoría que ganó. Entonces, ¿dónde ve usted oportunidades de encontrarse? ¿No? Más allá de lo que ustedes plantean, Pues entonces que nos expliquen en el Congreso de la República por qué no debemos seguir entregando tierras al campesinado. Que entre otras cosas, en este momento hay una persecución inaceptable en el Meta frente a unos campesinos por unos testaferros por entrega de tierras. Tiene que reaccionar la justicia, los organismos de inteligencia, todos, porque eso no puede pasar en Colombia. Que nos expliquen por qué no hay que entregar la tierra que ha sido apropiada de manera ilegal por una cantidad de gente para hacer lavados de activos, para que el campesinado la trabaje, para que generemos una agroindustria, para que colmemos el hambre de las ciudades y para que exportemos. Abramos el debate, el por qué no estarían de acuerdo con eso. y puntos de encuentro donde usted diga, mire, no estamos de acuerdo en muchas cosas, creo que ellos no están, ven el desarrollo agrario de una manera muy distinta o ven las reformas sociales de una manera muy distinta. Pues no, pero que nos lo digan, que nos lo expliquen. Yo sí quiero escuchar entonces al gobierno de Abelardo de la Espriella, pero yo sí llamo a los congresistas de todos los partidos políticos que queramos defender estos logros sociales, que Colombia sea reindustrializada, que defendamos la soberanía nacional y los derechos humanos, a que nos unamos alrededor de esos puntos. Que hagamos una reforma política, por ejemplo, una reforma política para que los partidos políticos en Colombia tengan financiación pública y no sea la plata de ciertos negocios, de consorcios, de Odebrecht, de grandes contratistas los que determinen el sistema político en Colombia, sino que todos tengamos posibilidad de participación, que reformemos el Consejo Nacional Electoral, eso no puede ser elegido por los partidos políticos. Le voy a poner lo poco que ha adelantado Rodrigo Lara, el ministro designado para ser ministro del Interior, que sería su interlocutor en el Congreso. Vamos a invitar básicamente a los miembros del Congreso que quieran apoyar estas grandes iniciativas por y para el pueblo colombiano a que nos acompañen, pero con todo sobre la mesa. Como hemos dicho, nosotros entendemos la función de representación de los senadores y de los representantes a la Cámara, entendemos ese papel que juegan en sus regiones. El Estado va a llegar a las regiones, pero todo va a estar sobre la mesa. Que nos pongan sobre la mesa qué es lo que van a poner sobre la mesa. Plata van a poner sobre la mesa. O sea, lo que me pareció es que van a poner plata. O sea, lo que él dice, vamos a transparentar la negociación presupuestal que se hace en este híbrido parlamentarista presidencialista que hay en Colombia con el Congreso, ¿no? Eso es lo que le entiende. Bueno, para mí todavía no es muy claro
cómo va a ser la postura, cuáles son las propuestas, porque en la última entrevista, Intentó algo como eso en su primer año en el... en la última 2018. propuesta que yo le escuché a Abelardo de la Espriella en la última entrevista en campaña, dijo que ni sabía qué reformas ni qué era lo que iba a presentar en el Congreso, que iba a presentar 90 decretos. Sí. Esos decretos tienen que estar ajustados a la Constitución, porque a nosotros no nos van a decir entonces que van a cerrar superintendencias por decreto. Eso es un golpe a la Constitución política. No puede el gobierno de Abelardo de la Espriella pasar por encima de la Constitución política. De acuerdo, como sucedió en este gobierno que se cayeron innumerables decretos en el Consejo de Estado que se volvió como un... Pero no porque el gobierno pasara por encima de la Constitución política. El gobierno presentó sus decretos, acató los fallos de las Cortes, pero yo le quiero decir un asunto también aquí. Pero sí pasó por encima de la Constitución. No, Eso- no eso- pasó por eso el... determinó Mire, la Corte. mire, yo le explico lo que pasó con la Corte Constitucional, por ejemplo, en materia de salud. Sí. La Corte Constitucional ha tenido una jurisprudencia progresista en materia del derecho fundamental. Entonces la Corte Constitucional llega y dice, es insuficiente el recurso que el gobierno destina O sea, para la la salud de UPC. los colombianos. Párale bolas. Y párrafo siguiente dice, es insuficiente, pero no tenemos datos que lo demuestren, porque los datos son opacos y las EPS no entregan los datos. Esos dos párrafos son una contradicción. Sí. Respetamos y acatamos los fallos de las altas cortes, pero excúsame, la Corte Constitucional retrocedió en un nivel lógico en ese planteamiento y luego terminó enredada porque finalmente la Corte Constitucional no tiene facultades para sustituir las funciones del Ejecutivo y del Ministerio de Salud para definir, y el Ministerio de Hacienda, la destinación de la fiscalía y la parafiscalía, y se enredó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo discutiremos. Bueno, yo tenía en mente, digamos, las dos emergencias económicas que se cayeron porque eran inconstitucionales. Claro, pero es que el gobierno, cualquier presidente de la República que han presentado emergencias económicas del 4 por 1000, Sí. el presidente tiene todo el derecho constitucional a presentar emergencias económicas y la Corte declararle exequible o no. Respecto a la Corte Constitucional me llama la atención porque tenemos el derecho a controvertir los fallos de Sin las duda. altas cortes, a discutirlos. Acatarlos dice? y No pero hubo- discutirlos. Decía la Corte Constitucional, no hay hecho sobreviviente para que se haga un decreto de emergencia económica. Yo me distancio de esa postura porque sí había hecho sobreviviente. El hecho sobreviviente es el déficit fiscal del país. Un déficit fiscal profundo donde el gobierno presentó en el Congreso de la República el presupuesto general de la Nación, el Congreso le dice, se lo apruebo a sabiendas que tiene un déficit de 16.3, hay una promesa del Congreso que eso se va a zanjar y después le dicen que no y lo bloquean. Claro, le dicen El que no porque no bloqueo- le gusta la propuesta de financiamiento. El bloqueo que presenta el institucional, el bloqueo institucional, a mi juicio, esto ya es otro debate, es un hecho sobreviviente que no tuvo en cuenta la Corte Constitucional y los efectos de eso es la desfinanciación, el déficit fiscal, que es uno de los temas que tendrá que resolver el señor Abelardo de la Espriella, y dentro del acuerdo nacional nosotros queremos proponer un pacto fiscal de cuáles son los impuestos que vamos a cobrar y a quiénes para poder cubrir ese vacío. Se nos vienen otras emergencias y estados de excepción, según ha anunciado el presidente electo en su programa de gobierno, ¿no? Ah, sí, las miraremos. Lo que nosotros vamos a proteger, porque ya conocemos al señor vicepresidente y cómo actúa él desde el Ministerio de Hacienda, es que no le vayan a cobrar impuestos a las clases populares y a las clases medias de este país. No, pero Restrepo lo que logró fue que el impuesto de renta se lo subieran los empresarios en 2023. Porque están diciendo un montón de incoherencias, que van a tener una cantidad de inversiones y gasto público, que van a recortar unas entidades. Quiero ver cuáles son los decretos y van a pasar por encima de la Constitución política, pero no los escucho hablar entonces de cuál es la reforma tributaria. Porque No, aquí, por Pues ejemplo, usted ya sabe qué se viene. O sea, aquí, por ejemplo, el ampliarlo sector financiero cobra muy pocos impuestos. El sector financiero. Pero aparte de eso, en esas leyes de paga financiamiento, muy pocos impuestos. muy pocos impuestos. Sí. Pero aparte de eso, en esa ley de financiamiento, había en una de esas leyes una protección al pequeño y mediano empresario. Y también la hundieron en el Congreso de la República. No pensaron en el pequeño y mediano empresario, en exenciones de impuestos, que son el 80% del empleo. Por eso te digo, no conozco, porque el señor Abelardo de la Espriella nunca habló de sus propuestas en concreto. Él lo que dijo era que tenía 70 No, ninguno decretos, de los dos. pero Los que iniciaron de él no sabía debates. lo que iba a radicar. Cepeda publicó su programa. Ya vamos a la campaña. ¿Usted qué comisión quiere? ¿Dónde le gustaría actuar? Acordamos que quedaría en la comisión primera. En la primera, Sí, para asuntos constitucionales. así es.
Sí, porque en la Comisión Primera también se trabajan diversos temas, los temas de salud, los temas de reforma política. Por supuesto, yo estaba en los temas de salud, pero ya he ido abordando diversos temas de la agenda política nacional.